حوار ما بين الأديان. هنا من مقر الكلية الإكليريكية بالمعادي، حيث هذا المكان العريق الذي يدرس الكهنوت ويخرج دفعات من القساوسة والكهنة والكوادر الدينية الكاثوليكية التي تستطيع أن تحمل هموم الوطن وتحل أزماته المختلفة. نتحدث هنا وهذا اللقاء الحميم مع الطائفة الكاثوليكية التي أتت من كافة ربوع ومحافظات مصر. هذا اللقاء مع الكهنة والرهبان والراهبات، حيث يصطحب قداسة البابا في زيارته البابا فرانسيس هنا في هذا اللقاء غبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، والأب توما عدلي مدير الكلية الإكليريكية. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Esta es Radio Vaticano en transmisión extraordinaria en conexión con el Centro Televisivo Vaticano del 18º Viaje Apostólico Internacional del Papa Francisco a Egipto. En esta ocasión transmitimos el encuentro de oración del Santo Padre con el clero, los religiosos y seminaristas de Egipto. Hoy, 29 de abril, damos inicio a esta transmisión especial desde el Seminario Patriarcal Copto Católico de Madi, en la zona sur del Cairo. Estimados amigos de Radio Vaticana, fieles todos de las iglesias de América Latina y de España, reciban un cordial saludo de María Cecilia Mutual y de quien les habla Renato Martínez, con los demás integrantes de la redacción de programas en español de Radio Vaticano. También un saludo cordial a todas las emisoras de radio y televisión que están en sintonía de la radio del Papa y que están transmitiendo la señal de Radio Vaticano y del Centro Televisivo Vaticano, haciendo posible que esta ceremonia llegue hasta sus hogares. En imágenes ya vemos el campo deportivo del Seminario Patriarcal Copto Católico de Madi, ubicado en la zona sur del Cairo, donde el Papa Francisco ya está haciendo su ingreso. Recordemos que este es el penúltimo encuentro que tiene el Papa Francisco y lo dedica precisamente a los sacerdotes religiosos, religiosas y seminaristas. Alrededor de 30 seminaristas se han congregado para poder saludar, orar y encontrar al Vicario de Cristo. Asimismo, participarán alrededor de 1.500 sacerdotes y religiosos y religiosas de las diferentes congregaciones que están presentes en Egipto. Y recordamos que antes del encuentro de oración del Papa con el clero, los religiosos, las religiosas y los seminaristas, esta mañana celebró la Santa Misa en el Palacio del Deporte del Cairo y más tarde almorzará con los obispos egipcios y el séquito papal. Un viaje apostólico que inició en la tarde de ayer, viernes 28 de abril, con la ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial de Heliópolis, a la que siguieron las dos visitas de cortesía al presidente de la República y al gran imán de Al-Azhar. Posteriormente tuvo lugar el encuentro del Papa con las autoridades, la visita de cortesía a su santidad el Papa Tawadro II y la firma de la declaración conjunta. La visita del Papa Francisco a la República Árabe de Egipto tiene lugar por invitación del presidente de la República, de los obispos de la Iglesia Católica, de su santidad el Papa Tawadro II y del gran imán de la mezquita de Al-Azhar, Sheikh Ahmed Mohammed El Tayyib. Continuamos apreciando el ingreso del Papa Francisco a este escenario instalado en el campo deportivo del Seminario Copto Católico de Madi, en el Cairo. Recordando que la iglesia en Egipto es una iglesia milenaria, una iglesia que tiene sus raíces en la tradición de los primeros apóstoles y seguidores de Jesús, y también entre los primeros testigos de la resurrección de Cristo. Es así que Egipto se funda como comunidad cristiana con San Marcos Evangelista, que según la tradición fue el primer patriarca de Alejandría. Posteriormente, el Evangelio y la palabra de Cristo resucitado se difundió durante el primer y segundo siglo después de Cristo, llegando a conformarse lo que hoy se conoce como la Iglesia Copta. En este proceso es importante resaltar tres momentos
históricos en los cuales esta iglesia y los cristianos se han ido conformando. En el IV siglo, por ejemplo, se instaló en el desierto egipciano y comenzó a difundirse la vida monástica con los grandes padres del desierto. Es una característica de la iglesia en Egipto. Mientras vemos que un grupo de peregrinos y fieles hacen un saludo afectuoso al Papa Francisco, que está ingresando a este escenario en el seminario copto católico de Madi. Decíamos que también esta tradición milenaria y sobre todo este aporte de la iglesia cristiana en Egipto es la vida monástica de los padres del desierto. Posteriormente, en el siglo V, la iglesia copta participó y trató de unir los diversos ritos orientales con la iglesia y con el rito latino. Es así que al final de las diferentes controversias que hubieron, sobre todo con las conclusiones del Concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo, sobre el tema del monofisismo, se llegó a una separación lamentable y triste de este grupo y se fundó lo que hoy conocemos la Iglesia copta en Egipto. Finalmente, los esfuerzos en el siglo XIII, sobre todo a partir de que en Egipto se confió a los franciscanos toda el área de Tierra Santa para que pueda ser evangelizada y se convirtió en tierra de misión de los franciscanos. Sucesivamente, en 1666, la orden franciscana fue ayudada también, estableciendo en 1630 su centro de misión en el Cairo. Enseguida llegaron otras congregaciones como la de los jesuitas en 1675, donde también se establecieron y realizaron una labor misionera hasta el día de hoy. Seguimos apreciando el saludo del Papa Francisco a las autoridades religiosas cristianas presentes para este encuentro de oración con los sacerdotes y religiosos. Recordamos, María Cecilia, que el día de ayer el Papa Francisco encontró y saludó a un grupo de jóvenes que habían llegado en peregrinación hasta el Cairo. Sí, Renato, en efecto, ayer el Papa, al concluir su primera jornada en el Cairo, fue recibido en la Nunciatura por un grupo de niños de la escuela comboniana y después de cenar saludó a unos 300 jóvenes que habían llegado en peregrinación desde el norte y el sur del país. Francisco, te queremos, fue el saludo que gritaron con gran alegría los jóvenes peregrinos cuando el Santo Padre se asomó y les dirigió unas palabras de aliento y de cariño, invitando a rezar por las personas que se aman y por las que no se aman, para luego darles su bendición. Están iniciando este encuentro de oración y el padre Toma Adli, rector del Seminario Copto Católico, dirige su saludo al Santo Padre. Mientras van ultimando los detalles para poder tener el audio del rector. Escuchemos. الكنيسة الكاثوليكية بمصر أن نجتمع جميعا جميعنا قدامى أو حديثين في مسيرة التكريس مع أخينا. Santidad, es un gran regalo para nosotros, consagrados en la Iglesia Católica en Egipto, jóvenes y ancianos en el camino de la consagración, encontrarnos con nuestro hermano mayor en el camino de la consagración. Usted, Santidad, es la persona consagrada por excelencia. Usted es el sucesor de Pedro, llamado a confirmar a sus hermanos. Su visita hoy al seminario símbolo de la consagración es como la aparición de Jesús resucitado de entre los muertos a sus discípulos reunidos a puertas cerradas.
في الكلية الإكليريكية كرمز للتكريس كأنها إشراقة. Ellos no habían dejado Jerusalén porque esperaban el consuelo de Israel, por eso se regocijaron tanto al ver a Jesús resucitado. هم لم يغادروا أورشليم لأنهم كانوا يتوقعون تعزية إسرائيل. لذلك فرحوا للغاية. برؤية يسوع القائم. إن زيارتكم أيضا تمثل إشراقة القائم من بين الأموات. Su visita también representa la aparición del resucitado en el camino de Emaús, donde los consagrados, en su aflicción y desilusión, dejaron Jerusalén. إن زيارتكم أيضا تمثل إشراقة القائم من بين الأموات على طريق عماوس، حيث المكرسين في ضيقتهم وخيبة أملهم تركوا. Pero Jesús resucitado recorrió las calles de los alrededores de Jerusalén para explicar las Escrituras e interpretar lo que se ha dicho de su pasión, muerte y resurrección, de modo que los ojos de aquellos consagrados se abran al partir el pan y vuelvan alegres a su primer amor. فتنفتح هكذا أعين هؤلاء المكرسين عند كثر الخبز فيعودوا من جديد إلى فرحهم إلى محبتهم الأولى. يا أخانا الأكبر في التكريس، نحن نطلب صلاتكم من أجل حياتنا المكرسة اليومية. Hermano nuestro mayor en la consagración, pedimos sus oraciones por la cotidianeidad en nuestra vida consagrada. La vida comunitaria tiene sus desafíos, donde rara vez los enfrentamientos son entre el bien y el mal, sino a menudo son entre un bien y otro bien, es decir, entre los diferentes puntos de vista del bien común. Cada uno ve el bien común desde su punto de vista, y por lo tanto debemos aprender la humildad. نطلب صلاتكم كذلك من أجلنا نحن المكونين في الحياة المكرسة. كبرت أم صغرت مسؤولياتنا ومناصبنا حتى نكون سبب بركة للمبتدئين الذين شاءت عناية الله أن يكون تكريسهم. Pedimos entonces sus oraciones por nosotros, formadores en la vida consagrada, ya sean pequeñas o grandes nuestras responsabilidades y nuestras posiciones, de modo que podamos ser una bendición para los novicios, para quienes la divina providencia ha querido que su consagración se lleve a cabo durante el tiempo de nuestras responsabilidades y posiciones. Rece por nosotros, santidad, para que los novicios no reprochen a Dios por causa nuestra y de nuestro servicio. Con esta invitación, el padre Toma Adli, rector del Gran Seminario Copto Católico, ha dirigido sus saludos al Papa Francisco. En este momento se estrechan la mano y se da inicio a este momento de oración y de encuentro entre el Papa Francisco y los consagrados en Egipto. La gracia del Signore nostro Jesucristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. Oremos. Dio Onnipotente, fa che viviamo con rinnovato impegno questi giorni di letizia. Dios omnipotente, haz que vivamos con renovado compromiso estos días de gozo en honor de Cristo resucitado, para testimoniar con las obras el memorial de la Pascua que celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén.
El encuentro de oración está estructurado con el canto del Salmo 121 y la proclamación del Evangelio según San Mateo. En árabe están recitando el Salmo 121, que nos dice: levanto los ojos hacia los montes del Señor. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Mi ayuda y mi auxilio viene del Señor. Él ha hecho el cielo y la tierra. No dejará vacilar a sus pies. No abandonará a su siervo. No dormirá y nos tomará por la mano, el custodio de Israel. El Señor es el custodio de Israel. El Señor es tu sombra y está a tu derecha. Nos disponemos a escuchar la proclamación del Evangelio. السلام لجميعكم. فصل من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فأي شيء Del يملح. Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más, para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hemos escuchado la proclamación del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Cari fratelli e sorelle, Assalamu alaikum. Beatitudes, queridos hermanos y hermanas, la paz esté con ustedes. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci in Lui. Cristo ha vinto la morte per sempre, rallegriamoci in Lui. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Cristo ha vencido para siempre la muerte. Gocemos y alegrémonos en Él. Me siento muy feliz de estar con ustedes en este lugar donde se forman los sacerdotes y que simboliza el corazón de la Iglesia Católica en Egipto. Con alegría saluden ustedes, sacerdotes, consagrados y consagradas de la pequeña Grey Católica de Egipto, a la levadura que Dios prepara para esta tierra bendita, para que juntos con nuestros hermanos ortodoxos crezca en ella su reino. Desidero innanzitutto ringraziarvi per la vostra testimonianza e per tutto il bene che realizzate ogni giorno, operando in mezzo a tante sfide e spesso poche consolazioni. Deseo en primer lugar darle las gracias por su testimonio y por todo el bien que hacen cada día, trabajando en medio de numerosos retos y a menudo con pocos consuelos. Deseo también animarlos. No tengan miedo al peso de cada día, al peso de las circunstancias difíciles por las que algunos de ustedes tienen que atravesar. Nosotros veneramos la Santa Cruz, que es un signo e instrumento de nuestra salvación. Quien huye de la cruz escapa de la resurrección. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Si tratta dunque di credere, di No testimoniare. temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien darles el reino. Se trata, por tanto, de creer, de dar testimonio de la verdad, de sembrar y cultivar sin esperar ver la cosecha. De hecho,
Nosotros cosechamos los frutos que han sembrado muchos otros hermanos, consagrados y no consagrados, que han trabajado generosamente en la viña del Señor. Su historia está llena de ellos. E in mezzo a tanti motivi di scoraggiamento e tra tanti profeti di distruzioni e di condanna, in mezzo a tante voci negative e disperate, voi siate una forza positiva, siate luce e sale di questa società. En medio de tantos motivos para desanimarse, de numerosos profetas de destrucción y de condena, de tantas voces negativas y desesperadas, sean una fuerza positiva, sean la luz y la sal de esta sociedad, la locomotora que empuja el tren hacia adelante, llevando hacia la meta, sed sembradores de esperanza, constructores de puentes y artífices de diálogo y de concordia. Se la persona consacrata non cede alle tentazioni che incontra ogni giorno sulla strada. Todo esto será posible si la persona consagrada no cede a las tentaciones que encuentra cada día en su camino. Cada día en su camino. Vorrei evidenziare alcune. Me gustaría destacar algunas más significativas. Voi le conoscete perché queste tentazioni sono state ben descritte Ustedes las conocen porque estas tentaciones han sido bien descritas por los primeros monjes dell'Egitto. en Egipto. Prima, la tentazione di lasciarsi trascinare e non guidare. Il buon pastore ha il dovere di guidare il gregge, di condurlo all'erba fresca e alla fonte di acqua. La primera, la tentación de dejarse arrastrar y no guiar. El buen pastor tiene el deber de guiar a su grey, de conducirla hacia verdes prados y a las fuentes de agua. No puede dejarse arrastrar por la desilusión y el pesimismo. ¿Pero qué puedo hacer yo? Está siempre lleno de iniciativas y creatividad, como una fuente que sigue brotando, incluso cuando está seca. Sabe dar siempre una caricia de consuelo, aun cuando su corazón está roto. Sabe ser padre cuando los hijos lo tratan con gratitud, pero sobre todo cuando no son agradecidos. La nostra fedeltà al Signore non deve mai dipendere dalla gratitudine umana. Nuestra fidelidad al Señor no puede depender nunca de la gratitud humana. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Seconda, la tentazione di lamentarsi continuamente. È facile accusare sempre gli altri. Segunda, la tentación de quejarse continuamente. Es fácil culpar siempre a los demás por las carencias de los superiores, las condiciones eclesiásticas o sociales, por las pocas posibilidades. Sin embargo, el consagrado es aquel que con la unción del Espíritu Santo transforma cada obstáculo en una oportunidad. E non ogni difficoltà in scusa. Y no cada dificultad en una excusa. Lamenta sempre è in realtà uno che non vuole lavorare. Per questo il Signore, rivolgendosi ai pastori, disse: rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche. Quien anda siempre quejándose en realidad no quiere trabajar. Por eso el Señor, dirigiéndose a los pastores, dice: fortalecer las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Tercero, la tentación de la murmuración y de la envidia. Esta es fea, ¿eh? È serio quando il consacrato, invece di aiutare i piccoli a crescere e a gioire per i successi dei fratelli e delle sorelle, si lascia dominare dall'invidia e diventa uno che ferisce gli altri col pettegolezzo. El peligro es grave cuando el consagrado, en lugar de ayudar a los pequeños a crecer y de regocijarse con el éxito de sus hermanos y hermanas, se deja dominar por la envidia y se convierte en uno que hiere a los demás con la murmuración. Cuando en lugar de esforzarse en crecer, se pone a destruir a los que están creciendo
y cuando en lugar de seguir los buenos ejemplos, los juzga y los quita su valor. La envidia es un cáncer que destruye en poco tiempo cualquier organismo. Un reino dividido internamente no puede subsistir. Si una casa está dividida en sí misma, no puede estar en pie. De hecho, no se olviden, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la murmuración es el instrumento y el arma. Quarta, la tentazione del paragonarsi con gli altri. La ricchezza sta nella diversità e nell'unicità di ognuno di noi. Cuarta, la tentación de compararse con los demás. La riqueza se encuentra en la diversidad y en la unicidad de cada uno de nosotros. Compararnos con los que están mejor nos lleva con frecuencia a caer en el resentimiento. Compararnos con los que están peor nos lleva a menudo a caer en la soberbia y en la pereza. Quien tiende siempre a compararse con los demás termina paralizado. Impariamo dai santi Pietro e Paolo a vivere la diversità dei caratteri, dei carismi. Aprendamos de los santos Pedro y Pablo a vivir la diversidad de caracteres, carismas y opiniones en la escucha y docilidad al Espíritu Santo. La tentazione del faraonismo. Stiamo in Egitto. La tentación del faraonismo. Estamos en Egipto. Cioè del indurire il cuore e del chiuderlo al Signore e ai fratelli. È la tentazione di sentirsi al di sopra degli altri. Es decir, de endurecer el corazón y cerrarlo al Señor y a los demás. Es la tentación de sentirse por encima de los demás y de someterlos por vanagloria, de tener la presunción de dejarse servir en lugar de servir. È una tentazione comune fin dall'inizio tra i discepoli, i quali, dice il Vangelo, per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Es una tentación común que aparece desde el comienzo entre los discípulos, los cuales, dice el Evangelio, por el camino habían discutido quién era el más importante. El antídoto a este veneno es, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. 6. La tentación del individualismo. Come dice il noto detto egiziano, io e dopo di me il diluvio. Como dice el conocido dicho egipcio, después de mí, el diluvio. Es la tentación de los egoístas, que por el camino pierden la meta y en vez de pensar en los demás, piensan solo en sí mismos. Non provandone alcuna vergogna, anzi, giustificandosi. Sin experimentar ningún tipo de vergüenza, más bien al contrario, se justifican. La Iglesia es la comunidad de los fieles, el cuerpo de Cristo, donde la salvación de un miembro está vinculada a la santidad de todos. El individualista, en cambio, es motivo de escándalo y de conflicto. 7. La tentazione del camminare senza bussola e senza meta. Il consacrato perde la sua identità e inizia a non essere né carne né pesce. Séptimo, la tentación del caminar sin rumbo y sin meta. El consagrado pierde su identidad y acaba por no ser ni carne ni pescado. Vive con el corazón dividido entre Dios y la mundanidad. Olvida su primer amor. En realidad, el consagrado, si no tiene una clara y sólida identidad, camina sin rumbo y en lugar de guiar a los demás, los dispersa. La vostra identità come figli della Chiesa è quella di essere copti, cioè radicati nelle vostre nobili e antiche radici, e di essere cattolici, cioè parte della Chiesa una e universale.
Vuestra identidad como hijos de la Iglesia es la de ser coptos, es decir, arraigados en vuestras nobles y antiguas raíces, y ser católicos, es decir, parte de la Iglesia una y universal, como un árbol que cuando más enraizado está en la tierra, más alto crece hacia el cielo. Resistere a queste tentazioni non è facile, ma è possibile se siamo innestati in Gesù. Rimanete in me e io in voi. Queridos consagrados, hacer frente a estas tentaciones no es fácil, pero es posible si estamos injertados en Jesús. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Cuando más enraizados estemos en Cristo, más vivos y fecundos seremos. Solo así, el consagrado conservará la maravilla, la pasión del primer encuentro, la atracción y la gratitud en su vida con Dios y en su misión. Dalla qualità della nostra vita spirituale dipende quella della nostra consacrazione. De la calidad de nuestra vida espiritual depende la calidad de nuestra vida consagrada. Ad arricchire la Chiesa con il tesoro inestimabile della vita monastica. Egipto ha contribuido a enriquecer a la Iglesia con el inestimable tesoro de la vida monástica. Los exhorto, por lo tanto, a sacar provecho del ejemplo de San Pablo el eremita, de San Antonio Abad, de los santos padres del desierto y de los numerosos monjes que con su vida y su ejemplo han abierto las puertas del cielo a muchos hermanos y hermanas. De este modo, también ustedes serán sal y luz, es decir, motivo de salvación para ustedes mismos y para todos los demás, creyentes y no creyentes, especialmente para los últimos, los necesitados, los abandonados y los descartados. La Santa Famiglia vi protegga e benedica tutti voi, il vostro paese e tutti i suoi abitanti. Que la Sagrada Familia los proteja y los bendiga a todos, a ustedes, a este país y a todos sus habitantes. Desde el fondo de mi corazón, deseo a cada uno de ustedes lo mejor, y a través de ustedes, saludo a los fieles que Dios ha confiado a su cuidado. Que el Señor les conceda los frutos de su Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Sarete sempre presenti nel mio cuore e nella mia preghiera. Coraggio e avanti con lo Spirito Santo. Los tendré siempre presentes en mi corazón y en mis oraciones. Ánimo y adelante, guiados por el Espíritu Santo. Este es el día en que actúa el Señor. Sea nuestra alegría. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Estas han sido las palabras del Papa Francisco a los sacerdotes religiosos seminaristas congregados en el Seminario Copto Católico de Mahdi en el Cairo. Ahora nos disponemos a continuar con la ceremonia de oración con la bendición de los hábitos y vestiduras de los consagrados. Chiediamo e supplichiamo, Dio amante del genere umano, di accettare nella tua bontà l'offerta dei tuoi figli. Te pedimos y suplicamos, Dios amante del género humano, de aceptar en tu bondad la ofrenda de tus hijos. Concédeles a ellos los bienes incorruptibles en vez de aquellos corruptibles, los bienes celestiales en vez de aquellos terrenales. Bendice estos hábitos, conságralos con la gracia de tu Espíritu, para que se convierten en vestiduras puras, vestiduras benditas, vestiduras de salvación, vestiduras espirituales. Purifica nuestras almas y nuestros cuerpos y nuestros espíritus. Concedi a noi i tuoi doni celesti. Concede a nosotros tus dones celestiales por medio de tu único Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Dios Padre Omnipotente y al Hijo suyo
Jesucristo, gloria, honor, alabanza y potencia, por los siglos de los siglos. Amén. El Papa Francisco bendice personalmente a estos 3 representantes de la vida consagrada en Egipto, quienes en este momento se revisten con estos hábitos, con estas vestiduras que han sido bendecidas y consagradas, recordando que la presencia de los cristianos en Egipto es sobre todo de rito oriental, especialmente de rito copto, pero también la presencia de la Iglesia latina desde los primeros siglos es importante. Egipto tiene una población de alrededor 89 millones de habitantes, de los cuales el 90% son musulmanes, el 10% está conformado por cristianos coptos ortodoxos y el 0.31% por cristianos católicos. De ese porcentaje vemos congregados ahora alrededor de 1.500 sacerdotes que con el Papa Francisco están compartiendo este momento de oración, de encuentro, de reflexión. Son 3 seminaristas de este seminario patriarcal copto cristiano católico que han sido revestidos con estos hábitos, con estas sotanas, en señal de su consagración a Dios. Ahora tenemos la renovación de las promesas de la vida consagrada. Un representante de las diferentes congregaciones en árabe realiza esta consagración. Padre amado, humildes y devotos ante ti, renovamos la consagración de nuestra vida, renovamos nuestra elección de seguirte aquí y ahora. Reina sobre nosotros, manda tu Espíritu a purificar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Bendice nuestros propósitos, custodia nuestro corazón como si fuera el tuyo y tenlo puro. Santifica nuestros espíritus, haz que te conozcamos siempre más y te sirvamos con alegría. Señor, enciende en nosotros el deseo de unidad y de amor por el prójimo. Dirige en nosotros tu perdón y tu paz. Renueve en nosotros, renuévanos con tu misericordia, para ser siempre consagrados a ti en la verdad y en el bien. Hoy te presentamos nuestro ardiente deseo de servir a la Iglesia. Tu gracia nos ayude a renovar nuestra vida, vida que nosotros imploramos siempre de ti, y en ti para ser testigos vivos, veraces y eficaces al servicio de la Santa Iglesia. Después de esta oración de consagración, la asamblea está entonando el Padre Nuestro en árabe. أعطينا في أيامنا واغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا لا تدخلنا في التجربة بل نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد من الأزل إلى الأبد آمين. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro ayuda
aiuto nel nome del Signore. Nuestra ayuda viene en el nombre del Señor. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Con la bendición final del Papa Francisco concluye este encuentro de oración con el clero, los religiosos, las religiosas y los seminaristas en el Seminario Patriarcal de Mahdi en El Cairo. Es la penúltima actividad pública del Papa Francisco en este 18º viaje apostólico internacional que su santidad ha realizado durante el 28 y 29 de abril de este año. Dentro de poco el Santo Padre saludará a la tierra del Nilo y tras la ceremonia de despedida emprenderá a las 17 el vuelo de regreso a Roma. La llegada del Santo Padre al aeropuerto romano de Ciampino está prevista para las 20:30 horas. Mientras el Papa Francisco en imágenes posa para la foto con los representantes de la Iglesia cristiana en Egipto, recordemos que en este encuentro fue recibido por el rector del Seminario Mayor, el Seminario Copto, con quien intercambió un regalo. El don del Papa Francisco al Seminario Patriarcal de Mahdi fue el ícono de la Sagrada Familia. La obra realizada por Fray Josué El Soriani representa el regreso de la Sagrada Familia de Egipto, sucedido solo después de la muerte del cruel Herodes a los 70 años de edad. La obra es particularmente interesante para la interpretación y al mismo tiempo afectuosa y geográficamente alusiva. Esta Sagrada Familia resulta notable por la ternura con la cual el pintor ha tratado los rostros de la Virgen María, de San José y del Niño Jesús. Mientras la asamblea despide al Papa Francisco con cantos, vamos llegando a la conclusión de esta transmisión y vamos también llegando al final de este viaje apostólico del Papa Francisco a Egipto. 2 días intensos en los cuales el Santo Padre ha podido tocar los diferentes ambientes y aspectos de la sociedad egipcia. El encuentro con las autoridades, el saludo al presidente de la República, el encuentro con los que participaban en el Congreso sobre la Paz, en un país donde este término paz es bastante anhelado. Y el día de hoy la celebración eucarística en la mañana en el estadio en El Cairo y finalmente este encuentro con los religiosos, religiosas y consagrados en Egipto. Posteriormente, María Cecilia, tendremos la ceremonia de despedida y también el regreso hacia la ciudad de Roma. Recordamos también la invitación del Papa a los religiosos en esta ceremonia de ser sal y luz del mundo en una sociedad que anhela, que busca sobre todo la paz. Les ha invitado el Papa a poder ser artífices de diálogo y de concordia en una nación donde el cristianismo y ser cristiano muchas veces significa también dar la vida, hasta el extremo como Jesús, hasta ser mártir y ser testigo de la fe y del Evangelio. Termina así esta transmisión extraordinaria en conexión con el Centro Televisivo Vaticano del encuentro de oración del Santo Padre con el clero, los religiosos y seminaristas de Egipto, desde el Seminario Patriarcal Copto Católico de Mahdi en El Cairo. Los invitamos a seguir en sintonía con nosotros a través de nuestros informativos que encuentran en nuestra página web www.radiovaticano.va y también escuchando la emisora católica de su localidad que retransmite nuestra señal. Les recordamos